En este video se resolverá un problema de ley de Faraday y aplica para el curso Electromagnetismo FMF 241 de la Universidad Andrés Bello. El problema es el siguiente: una espira rectangular de alambre, que tenemos acá, de resistencia total R, anchura D, uno de cuyos extremos está dentro de una zona de campo uniforme B que apunta en ángulo recto al plano de la espira, que en este caso es un campo eléctrico entrante, como se aprecia en la figura. Se dice que la espira es jalada hacia la derecha con una rapidez constante V y se pide determinar el flujo encerrado por la espira, la FEM inducida, la fuerza que se opone al movimiento de la espira y la potencia gastada por el agente externo. A continuación resolveremos este problema. Aquí tenemos esta figura en donde se muestra la situación en detalle. Vemos de que la espira se mueve hacia la derecha, va saliendo de la zona de campo magnético uniforme. A medida que va saliendo la espira, va disminuyendo el área interior de ella por la que fluye el campo magnético, por lo tanto va a disminuir el flujo de campo magnético a través de la espira. Podemos ver de que si aplicamos la expresión de fuerza magnética sobre corriente, tenemos aquí las direcciones de las fuerzas en cada uno de los lados de esta espira. Tenemos que las fuerzas F2 y F3 por la simetría de la situación van a tener igual magnitud y por lo tanto se van a anular, y vamos a tener esta fuerza F1 acá. Como se mueve con velocidad constante, esta fuerza externa tiene que ser igual a esta fuerza F1. Por otra parte, en virtud de la ley de Lenz, la corriente inducida debe ser tal que se oponga al cambio de flujo. Luego, como al moverse esta espira disminuye el número de líneas entrantes a través de la espira, la corriente inducida tiene que ser tal de que debe generar un campo magnético en dirección hacia adentro, de tal manera que compense las líneas entrantes que se pierden. Por lo tanto, con eso, y a través de la regla de la mano derecha, determinamos la dirección de la corriente inducida I, que es la que se aprecia en la figura, en sentido a favor del reloj. Veamos el flujo encerrado por la espira. Suponiendo que inicialmente la espira está completamente dentro de la zona de campo magnético, de magnitud V, el valor de X en función del tiempo, o sea, del lado de la porción horizontal de la espira que está dentro de la zona, sería X0 menos V por T. A partir de esta expresión y usando la definición se puede determinar el flujo de campo magnético a través de la espira como la magnitud del campo magnético por D por X de T. Entonces nos quedaría V por D por X0 menos V por T, y esa sería la expresión 2. A partir de la ecuación 2 y usando la ley de Faraday podemos determinar que la FEM inducida de la espira va a estar dada por menos la derivada con respecto al tiempo de este flujo, que sería menos V por D por la derivada con respecto al tiempo de X0 menos V por T, lo que nos daría V por D mayúscula por V. Esa sería la expresión 3. Volvemos a la figura inicial. Aquí se muestran las fuerzas magnéticas que el campo externo B genera sobre los conductores. Su dirección va a estar dada por la regla de la mano derecha. Resulta evidente que F2 y F3, tal como dijimos anteriormente, se van a anular. Por lo tanto, la fuerza total que supone el movimiento de la espira estaría dada por esta fuerza F1 de acá, tal como dijimos anteriormente. Luego, por la definición de la fuerza magnética sobre corriente, teniendo presente que la dirección de la corriente I es perpendicular a la dirección del campo magnético, entonces vamos a tener que la fuerza 1, o esa porción de fuerza magnética, va a ser I por D por V en dirección X tongo, donde X tongo sería equivalente a I tongo. Por otra parte, la corriente inducida se puede calcular como la FEM inducida dividido por la resistencia, o sea, V mayúscula por D por V, o sea, campo magnético por D por V por la velocidad dividido por la resistencia. Se reemplaza esta expresión en la de arriba y nos va a quedar que el vector fuerza sería menos campo magnético al cuadrado multiplicado por ancho del cuadrado por velocidad dividido en la resistencia en dirección y tongo. Y finalmente, como la espira se mueve con velocidad constante, esto también lo mencionamos anteriormente, tenemos que la fuerza 1 más la fuerza externa con la que se empuja va a ser igual a 0, donde la fuerza externa sería campo magnético al cuadrado por D al cuadrado por V dividido en R en dirección X tongo. Finalmente, la potencia gastada por el agente externo es el producto punto entre el vector fuerza externa, que acabamos de calcular, y el vector velocidad, que sería V en dirección, aquí hay que hacer una corrección, y tongo. Al hacer ese producto punto, como ambos vectores, el vector de fuerza y el vector de velocidad, tienen dirección y tongo, simplemente va a quedar como el producto de las componentes de los respectivos vectores. O sea, sería V al cuadrado por D al cuadrado por V corta dividido en R por V corta. O sea, sería campo magnético al cuadrado por distancia al cuadrado por velocidad al cuadrado partido en R. Y ese sería el resultado final. También este resultado puede ser obtenido a partir de la expresión de la potencia disipada por la resistencia, que se podría calcular,
que se podría calcular haciendo corriente al cuadrado por la resistencia, corriente por la FEM o FEM al cuadrado dividido por la resistencia. Y con esto damos por resuelto este problema.